Muy buenas tardes, compañeros y compañeras del motor. Toma. Este domingo pasado nos fuimos a Moixent. Y a unos pocos kilómetros de allí fuimos a ver un poblado íbero. Sí, un poblado íbero. Unas gentes que habitaron esta zona hace muchos años. Oye, ¿y qué cultura más avanzada? Para ser incluso antes de la influencia romana, ¿eh? ¿Quién animala? Allí estuvimos los chicos y chicas Motocustom Valencia y fuimos a ver el origen del hallazgo de este animalito que tenéis aquí todo el rato, ¿vale? Que en realidad, aunque lo veáis tan grande, es así de pequeño. Especulamos de si era el llavero de una de esas llaves de la lonja o del poblado íbero este. Muy bien, pasamos un día estupendo. Conciliamos, nos reímos. A 720 metros de altura estaba el poblado, ¿eh? Yo fui jadeando la mayor parte del día. Quin animalà? Pa dalt, pa baix, pa dalt, pa baix. Pero qué interesante. Y una estupenda guía, Paula, a la que desde aquí le mando un saludo, nos atendió amablemente, aunque llegásemos un poco tarde y nos fuéramos también un poco tarde más. A veces mover a mucha gente conlleva una inexactitud temporal, pero se hicieron cargo y nos siguieron tratando igual de bien. Desde aquí le damos las gracias y sin más demora, ahí está el rollete del domingo pasado. Motos, íberos y muchas risas. Que en una curva lenta, ahí me apuré un poco al acelerar y él también. A mí me apuré a vueltas. Debe ser de hostias, yo iba detrás suya y no pude. Pues a mí se me ha cruzado, pero ahora se viendo, estando pendiente de la cámara, casi que me voy. Mira, es que va detrás tuya, digo, te caes. Ah, que estaba ahí con... Que está así, digo, que se cae, ¿no? Ah, es que como se te vaya un poco la creo cabeza... que era un pelín de hielo. Sí, había algo, porque ha sido solo al acelerar un poquito. Claro, he abierto un poco más y aquí, pero que se me ha cruzado. ¿Bien o no? Esto que está así, son... Claro. Y que vinieras tú, me ha venido de puta madre, porque llevaba peso en el culo. Si me hubiera ido solo, se me habría cruzado más. O no, pero... Estamos con la guía íbera y yo recuperándome de la subidita, que nos va a dar la explicación de la falla, ¿vale? ¿Cómo es diuen? Lupe, ahora me presentaré. Lupe, muy bien. Y dos sabios del lugar de la etapa Estamos viendo íbera. hacernos una moto de Adobe. Ahí estamos. Casi. La nueva Honda Adobe. Ah, qué buena marca. La Honda Ibera. Huele a íbero. Vale, entonces lo que tengo en la mano son llaves. La parte de la casa que no habéis visto, el patio que estáis ahora y el almacén. Las llaves. Las llaves que hemos encontrado no son estas. Venga,
Angie, rueda. Chicos y chicas hacían harinita. Dale, Angie, dale al DJ. DJ Angie. Ahí estamos. Ya, no rudes más que le vas a gastar de él. Oye, que haga la chiquilla lo que quiera. Y bueno, y aquí arriba, este es el pueblo íbero que hemos estado mostrando en su ubicación real. Los muros son los verdaderos, es donde se ha realizado la excavación, y cada habitáculo de estos es una de las susodichas casas.